En el mundo de la televisión todo puede suceder, y más aún cuando se trata de un reality tan impredecible como Supervivientes All Stars 2025, un formato que año tras año logra reinventarse y atrapar a millones de espectadores en cada gala. Lo que nadie esperaba era que Pablo Alborán, uno de los cantautores más prestigiosos y reconocidos de la música en español, decidiera dar un paso al frente y sorprender al público con su presencia en una edición que ya prometía ser histórica. Su incorporación fue un auténtico terremoto mediático, un giro inesperado que mezclaba el universo de la música con el de la telerrealidad, despertando rumores, debates y una expectación sin precedentes. Todo comenzó semanas antes del estreno de la temporada. Desde Telecinco se hablaba de fichajes estelares, de rostros nunca antes vistos en la isla y de giros que mantendrían a la audiencia pegada al televisor. Se especulaba con nombres de cantantes, actores, deportistas y hasta miembros de familias mediáticas, pero el de Pablo Alborán parecía impensable. Un artista de trayectoria internacional, con discos multiplatino y una imagen cuidada, no solía prestarse a este tipo de formatos. Por eso, cuando Jorge Javier Vázquez anunció en directo que Alborán era el concursante bomba de la edición, la noticia recorrió España y Latinoamérica en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron, los titulares se multiplicaron y la incredulidad fue la primera reacción de muchos. Sin embargo, allí estaba, con su sonrisa tímida, sus manos entrelazadas y un brillo especial en los ojos, preparado para vivir una experiencia que prometía cambiarle la vida. La decisión de Pablo no fue tomada a la ligera. Tras más de una década de carrera, el malagueño había alcanzado un punto de inflexión. Su música seguía sonando en todas partes, pero él sentía la necesidad de desconectar, de enfrentarse a sí mismo en un entorno distinto y de mostrarse al público de una manera más humana y sin adornos. Lo explicó en su vídeo de presentación: «La música me ha dado mucho, pero a veces uno necesita romper con la rutina, salir de la zona de confort y probarse en terrenos nuevos. Esta aventura es un reto personal, y aunque me da vértigo, también me emociona». Sus palabras conmovieron a muchos, especialmente a sus seguidores más fieles, que sabían que detrás de su imagen de estrella internacional se escondía un hombre sensible y en busca de experiencias auténticas. El desembarco en Honduras fue un espectáculo en sí mismo. Los helicópteros sobrevolaban la isla, los concursantes saltaban al agua con nervios y euforia, y la música de suspense envolvía cada segundo. Cuando llegó el turno de Pablo, la playa enmudeció. Vestido con un chaleco salvavidas y un bañador sencillo, se lanzó al mar con decisión, braceando entre las olas hasta llegar a la arena, donde sus compañeros lo recibieron con aplausos y expresiones de asombro. Algunos no podían creer que compartieran aventura con él, mientras que otros se mostraban reservados, conscientes de que su presencia cambiaría la dinámica del concurso. Los espectadores, desde sus casas, lo vivieron como un momento televisivo histórico. Los trending topics se sucedieron durante horas y los programas de tertulia analizaron cada gesto del cantante, cada palabra y cada reacción. Los primeros días en la isla fueron un auténtico choque para Pablo. Acostumbrado a los escenarios, a los camerinos repletos de luces y al calor de miles de fans, ahora se encontraba frente al fuego apagado, al hambre que apretaba el estómago y a la incomodidad de dormir sobre troncos y hojas. Sin embargo, su carácter humilde y su capacidad para adaptarse pronto le hicieron ganarse el cariño de muchos. Se mostró colaborador, dispuesto a aprender de los más experimentados en supervivencia y sin miedo a ensuciarse las manos. Ayudaba a recoger leña, se lanzaba al mar en busca de peces y se empeñaba en encender la hoguera, aunque al principio le costara varios intentos fallidos. Esa vulnerabilidad, lejos de restarle, lo humanizaba y lo acercaba aún más al público, que lo veía como alguien dispuesto a dejar atrás los privilegios y vivir la experiencia de manera auténtica. La convivencia no tardó en ponerlo a prueba. En un reality de este calibre, los roces son inevitables, y aunque Pablo intentaba mantenerse en un perfil bajo, no siempre podía evitar las tensiones. Su carácter conciliador lo llevaba a mediar en discusiones, tratando de apaciguar los ánimos y recordando que todos estaban allí por un mismo objetivo.
Algunos compañeros lo valoraban como un líder silencioso, alguien que transmitía calma y sensatez, mientras que otros desconfiaban de su aparente perfección. «Es demasiado bueno para ser verdad», murmuraban algunos en las entrevistas privadas, insinuando que su actitud podía ser una estrategia para ganarse al público. Pablo, por su parte, no entraba al trapo de esas críticas y seguía centrado en dar lo mejor de sí, convencido de que el tiempo demostraría quién era realmente. Uno de los momentos más comentados llegó durante una prueba de apnea, en la que los concursantes debían sumergirse en el agua para recuperar piezas que les permitirían ganar comida. Pablo, que confesó sentir cierto respeto por el mar, sorprendió a todos con una resistencia admirable. Aguantó más de lo esperado, salió del agua exhausto pero sonriente y recibió la ovación de sus compañeros y del presentador. Esa escena fue repetida en los informativos y convertida en símbolo de superación personal. «No pensé que pudiera hacerlo, pero cuando estás aquí descubres fuerzas que no sabías que tenías», declaró entre jadeos, reflejando la esencia del programa, enfrentarse a los propios límites. A medida que avanzaban las semanas, Pablo comenzó a mostrar otra faceta que encantó a la audiencia, la musical. Aunque no había guitarras ni pianos en la isla, él aprovechaba las noches junto al fuego para cantar a capela, improvisar melodías y compartir su voz con los demás. Aquellas veladas se convirtieron en rituales mágicos, donde el hambre y el cansancio parecían desvanecerse por un instante. Sus compañeros lo escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, agradeciendo esa medicina para el alma que sólo la música podía ofrecer. Esos momentos también fueron oro televisivo, capaces de emocionar incluso a quienes, desde casa, veían el programa como puro entretenimiento. Pablo recordaba que la música era su esencia, pero también demostraba que podía trascender cualquier escenario, incluso una isla perdida en medio del Caribe. El fenómeno mediático no tardó en crecer. Cada gala de expulsión se convertía en un acontecimiento, y Pablo siempre recibía el apoyo mayoritario del público. Su base de fans, conocida por ser una de las más fieles, se volcó en las votaciones, movilizando campañas en redes sociales y defendiendo su permanencia con pasión. Pero lo curioso era que no solo lo apoyaban sus seguidores de siempre, sino también espectadores que nunca habían prestado atención a su carrera musical y que ahora lo descubrían como persona. Telecinco supo explotar ese tirón, dedicándole vídeos especiales, entrevistas en directo con su familia y recopilaciones de sus mejores momentos en la isla. Incluso sus compañeros de profesión, desde cantantes hasta presentadores, se pronunciaban en redes, algunos sorprendidos y otros orgullosos de verlo en esa faceta tan distinta. Por supuesto, no todo era un camino de rosas. La falta de comida y las duras condiciones físicas comenzaron a pasarle factura. Pablo, siempre delgado, perdió peso rápidamente y su rostro reflejaba el esfuerzo de cada día. Hubo momentos de debilidad en los que se derrumbó, confesando la dificultad de seguir adelante y la nostalgia por su familia y su hogar. Sin embargo, lejos de ocultarlo, compartió esas emociones con sus compañeros y con la audiencia, mostrando que también los ídolos tienen momentos de fragilidad. Esas confesiones, grabadas en la soledad del confesionario, fueron de las más emotivas de la edición, pues permitieron ver a un Pablo humano, alejado de los focos y enfrentado a sí mismo. Uno de los giros más sorprendentes llegó cuando, en una de las galas, recibió un regalo inesperado, una guitarra vieja que había sido rescatada especialmente para él. El momento fue apoteósico. Pablo, con lágrimas en los ojos, acarició las cuerdas y comenzó a tocar una melodía improvisada que hizo llorar a media España. Ese instante fue tendencia global, y muchos aseguraron que había valido toda la edición solo por ver a Alborán interpretando Bajo las estrellas, con el mar de fondo y sus compañeros coreando en coro improvisado. Desde entonces, la guitarra se convirtió en un amuleto, en un símbolo de unión y en una herramienta para sobrellevar las carencias de la isla. Conforme el concurso se acercaba a su recta final, Pablo emergió como uno de los grandes favoritos. Su naturalidad, su esfuerzo en las pruebas y su capacidad para emocionar lo colocaban en el centro de todas las quinielas.
Pero también aumentaban las críticas de quienes lo consideraban un intocable, protegido por la organización y respaldado por una masa de fans imposible de vencer. Las discusiones se intensificaron, los nervios afloraron y hasta él mismo se vio envuelto en debates más acalorados de lo habitual. No obstante, siempre encontraba la manera de reconducir las situaciones y recordar que lo más importante era la convivencia y el aprendizaje. El día de la final fue uno de los más vistos en la historia del reality. Millones de personas conectadas, expectación en cada rincón del país y una emoción que se palpaba en el ambiente. Pablo llegó entre los últimos supervivientes, con la barba crecida, el cuerpo más delgado y una mirada de satisfacción por haber llegado tan lejos. Las pruebas finales fueron durísimas, pero él las afrontó con la misma determinación con la que había entrado en el concurso. Cuando llegó el momento de anunciar al ganador, Jorge Javier estiró la tensión hasta el último segundo, y al pronunciar el nombre de Pablo Alborán, el plató estalló en aplausos, gritos y lágrimas. El cantante, incrédulo, se llevó las manos al rostro y apenas podía articular palabras. Había conquistado no solo la isla, sino también el corazón de millones de espectadores. Su victoria fue mucho más que un triunfo televisivo. Representó la unión de dos mundos, el de la música y el de la telerrealidad, demostrando que incluso las estrellas más consagradas pueden reinventarse y sorprender. En sus primeras declaraciones tras el programa, Pablo agradeció al público el apoyo y reconoció que la experiencia lo había cambiado para siempre. He aprendido a valorar lo simple, a agradecer cada gesto y a descubrir fuerzas que desconocía. Supervivientes me ha enseñado que no importa lo que uno haya conseguido, siempre hay retos que nos ponen a prueba y nos hacen crecer, dijo con voz entrecortada. Tras su regreso a España, el fenómeno continuó. Entrevistas en los principales programas, portadas de revistas y una legión de fans aún más entregada lo acompañaban en cada paso. Pero él mantenía la misma sencillez que lo había caracterizado en la isla, recordando que, más allá de los focos, lo importante era la conexión con las personas y la autenticidad. Su paso por Supervivientes al Stars 2025 quedó grabado como uno de los momentos más icónicos en la historia del reality, y como la prueba de que Pablo Alborán no teme a los retos, incluso cuando estos lo llevan a enfrentarse al hambre, al cansancio y a la exposición más cruda de la televisión. Lo que parecía una locura se convirtió en un capítulo inolvidable de su vida, un relato que mezcla música, supervivencia y humanidad, y que será recordado durante años como la edición en la que un artista de talla internacional se lanzó al vacío, literalmente, desde un helicóptero, para demostrarse a sí mismo y al mundo que los límites solo existen para ser superados. La repercusión de la victoria de Pablo Alborán en Supervivientes al Stars 2025 no se limitó únicamente a la televisión. Durante días, semanas y meses, el eco de su participación continuó resonando en todos los rincones de la vida pública y privada del cantante. Los titulares de los periódicos se centraban en cómo un artista de su talla había conseguido reinventarse y conectar con un público que iba más allá del que llenaba sus conciertos. Se hablaba de él no solo como músico, sino como superviviente, como hombre resiliente y capaz de mostrar su cara más vulnerable frente a millones de espectadores. Los debates televisivos fueron constantes. Programas de sobremesa, tertulias nocturnas y hasta espacios informativos analizaban la estrategia de Pablo, sus relaciones en la isla y la forma en la que había gestionado cada situación. Muchos tertulianos coincidían en que su mayor arma no había sido la fuerza física, ni siquiera la voz que lo acompañaba en cada momento, sino su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta. Mientras otros concursantes explotaban en discusiones acaloradas, él ofrecía la imagen de alguien que, sin buscar protagonismo, se convertía en un pilar fundamental para el grupo. Eso, unido a su aura de estrella internacional, lo transformó en un imán tanto para la audiencia como para sus compañeros. Las polémicas tampoco tardaron en aparecer. Algunos exconcursantes y críticos del formato insinuaban que Telecinco lo había favorecido en las galas, argumentando que era imposible que una figura como él llegara tan lejos sin algún tipo de apoyo interno. Sin embargo, la fuerza de las votaciones populares era indiscutible.
Cada vez que se abrían líneas, Pablo acumulaba millones de votos que lo mantenían a salvo. Su fandom se organizaba como un ejército digital, creando campañas, hashtags y movimientos coordinados para apoyarlo semana tras semana. Esa movilización se convirtió en un fenómeno social que reflejaba el poder de las redes y la fidelidad de sus seguidores. A nivel personal, Pablo confesó en varias entrevistas posteriores que su mayor miedo antes de entrar al concurso era ser juzgado por abandonar su faceta de artista serio y prestigioso para adentrarse en un terreno tan popular como el de la telerrealidad. Temía que algunos lo acusaran de buscar publicidad fácil o de ensuciar su imagen artística. Pero lo cierto es que sucedió lo contrario. Su valentía fue aplaudida por compañeros de profesión, desde cantantes de flamenco hasta estrellas del pop internacional, que vieron en él un ejemplo de autenticidad. Muchos coincidieron en que había demostrado que la grandeza de un artista no está solo en su música, sino en su capacidad de mostrarse tal y como es. La experiencia en la isla también dejó una huella profunda en su vida cotidiana. El hambre, la escasez de recursos y la convivencia en condiciones extremas le enseñaron a valorar los pequeños detalles. Durante semanas después de su regreso, confesaba que le costaba volver a la rutina. Se emocionaba al abrir un grifo y ver correr el agua, disfrutaba como nunca de una simple comida caliente y sentía que cada gesto de comodidad era un regalo. Esa transformación interna lo acompañó en los meses posteriores y se reflejó también en su música. Pronto anunció que estaba trabajando en nuevas canciones inspiradas en su paso por Supervivientes, melodías que hablaban de resiliencia, de la fuerza interior y del poder de la unión. Las anécdotas de la isla se convirtieron en historias recurrentes en sus conciertos. Durante sus giras, entre canción y canción, compartía recuerdos con el público. El día que no logró encender la hoguera, la vez que pescó un pez diminuto después de horas en el mar, o aquella noche en la que su guitarra desafinada se convirtió en la salvación emocional del grupo. El público lo escuchaba fascinado, aplaudiendo cada relato como si se tratara de una canción más. Esa conexión directa, sin filtros ni guiones, reforzó la cercanía que siempre había caracterizado su relación con los fans. En el ámbito televisivo, su paso por Supervivientes abrió un debate más amplio. ¿Podría su ejemplo animar a otros artistas consagrados a dar el salto a la telerrealidad? Los productores de distintos formatos comenzaron a soñar con la posibilidad de fichar a figuras de prestigio que, hasta entonces, parecían inaccesibles. Pablo había roto un tabú, había demostrado que era posible mantener la dignidad y el respeto artístico en un entorno de máxima exposición. Y lo había hecho sin perder su esencia, con una mezcla de humildad y valentía que lo convertía en un pionero dentro de este tipo de concursos. Las revistas del corazón también aprovecharon la oportunidad para especular sobre su vida sentimental. Durante su estancia en la isla, Pablo había mantenido una postura discreta en cuanto a sus emociones más íntimas, pero eso no impidió que surgieran rumores de supuestos acercamientos con alguna concursante o de confesiones ocultas en las largas noches de convivencia. Aunque nunca se confirmó nada concreto, la intriga alimentó aún más la atención mediática. El malagueño, fiel a su estilo, prefirió no entrar en polémicas y centrarse en lo que realmente había significado para él la experiencia. Uno de los aspectos más destacados fue el vínculo que formó con algunos de sus compañeros. Aunque la convivencia también le llevó a tener diferencias, hubo amistades que trascendieron el concurso. Con varios de ellos continuó en contacto después del programa, compartiendo encuentros y recuerdos que demostraban que, más allá de la competición, había surgido una hermandad genuina. Esas imágenes, compartidas en redes sociales, encantaron a los seguidores, que celebraban que la isla había dejado no solo un trofeo, sino también vínculos duraderos. En términos profesionales, su victoria en Supervivientes le abrió nuevas puertas. Productores de televisión lo invitaron a participar como jurado en otros formatos, se le ofrecieron documentales sobre su vida y hasta propuestas cinematográficas. Aunque no aceptó todas, sí reconoció que la experiencia había despertado en él la curiosidad por explorar nuevos horizontes artísticos. De hecho, se rumoreó que estaba en conversaciones para lanzar una serie documental que mezclara música, viajes y supervivencia,
mostrando diferentes culturas y retos alrededor del mundo. Un proyecto que, sin duda, bebía de la esencia de su paso por la isla. El impacto internacional tampoco pasó desapercibido. En países de Latinoamérica, donde su música ya era un fenómeno, la noticia de su participación en el reality fue portada en medios importantes. Muchos seguidores al otro lado del océano se sintieron aún más conectados a él, ya que Supervivientes se emitía también en plataformas digitales con gran seguimiento en esas regiones. Hubo incluso quienes organizaron maratones colectivos para ver las galas y apoyar a Pablo desde miles de kilómetros de distancia. Ese fervor global confirmó que su figura había trascendido fronteras no solo en lo musical, sino también en lo televisivo. Pero lo más sorprendente fue quizá cómo Pablo supo integrar toda esta vivencia en su identidad artística. Lejos de renegar de su paso por Supervivientes, lo abrazó como parte de su historia, consciente de que había marcado un antes y un después en su vida. En entrevistas, repetía que aquella experiencia le había permitido conocerse mejor, derribar miedos y salir fortalecido. Y eso, en definitiva, es lo que transmitía en cada acorde de sus nuevas canciones, una verdad desnuda, construida en una playa perdida, con el rumor del mar como testigo y el hambre como motor de resiliencia. El recuerdo de aquella edición quedó grabado en la memoria colectiva. Los fans de Supervivientes lo catalogaron como uno de los mejores fichajes de la historia del reality, y muchos pedían que en futuras ediciones se buscara repetir el golpe de efecto que había supuesto la llegada de Pablo. Pero, más allá de los récords de audiencia y de los titulares, lo que quedó fue la imagen de un hombre dispuesto a exponerse, a dejar de lado los privilegios y a demostrar que, incluso en la adversidad más dura, siempre hay espacio para la música, la amistad y la autenticidad. Así, la historia de Pablo Alborán en Supervivientes All Stars 2025 no solo fue un fenómeno televisivo, sino también una lección de vida, un relato de valentía y una confirmación de que los grandes artistas no temen reinventarse. Y aunque muchos años después se siga hablando de esa edición, lo cierto es que para él, más allá del trofeo y la gloria mediática, lo que quedó fue la certeza de que en una isla desierta, bajo la lluvia, con la piel quemada por el sol y el estómago vacío, descubrió una versión de sí mismo que jamás olvidará.